Bien, mis amigos, dentro de todas las noticias que hemos presentado, que fueron las principales de la semana que acaba de, o que está culminando, ¿verdad? Se está concluyendo. Resulta que hay una que nos llama mucho la atención, y yo sé que a la ciudadanía también, es lo relativo a la reclamación que hacen los médicos frente a la Suprema Corte de Justicia, alegando que no buscan impunidad, pero que tampoco quieren que el populismo penal llegue a su casa, digamos esto. Fíjense, esta línea es muy fina. Los médicos tienen que ser cuidadosos cómo hacen este reclamo. Los médicos, que es un gremio que tiene presencia social histórica en República Dominicana, se han dejado sentir, han impuesto sus justas causas. De manera avasallante muchas veces. Así es, pero sus justas causas, es decir, ellos reclaman en favor de la clase médica algunas reivindicaciones. Un gremio muy unido, de hecho, sea de paso. Y eso es correcto. Claro que sí. Eso es correcto. Yo nunca voy a criticar eso. Inclusive los demás gremios deberían tomar como ejemplo, y en efecto lo toman ocasionalmente, sí, al Colegio Médico Dominicano, que representa el gremio, ¿verdad? Con el objetivo de comparar, de compararse y ver si como gremio otros están funcionando o no. Pero fuera de esas razones que son justas, hay que tratar de que esa búsqueda de la justicia no trascienda los límites del sentido común incluso. Claro. Yo no sé, porque yo me imagino que el único método histórico que han tenido los médicos para reclamar es a través de movilizaciones, de presencia ante las instituciones públicas, de convocatorias masivas de los médicos en un lugar determinado y en otra escala incluso hasta con paro de las labores. Pero cuando tú haces una movilización de este tipo para reclamar algo que no se puede entender bien, que se puede prestar a malinterpretación, yo creo que el escenario es incorrecto. Tú no puedes llevar a un grupo de médicos a la Suprema Corte de Justicia diciendo no condenen a los médicos. O sea, cuidado con eso. Porque el mensaje de la ciudadanía es que parece que están buscando impunidad, aunque usted diga que no busca impunidad. El hecho de que usted se movilice para evitar una condena, yo creo que eso, cuando sobre todo es generalizado el reclamo, eso, fuera de lo que usted dice, sí se entiende como procurando impunidad. Digamos que no es el fondo, es la forma. Así es. Y cuando digo generalizado es porque otra cosa sería que ustedes digan como gremio, mira, en este caso específico, el Ministerio Público o el juez influyeron para que se cometiera un error judicial. O no tomaron en cuenta tal o cual una variable. prevaricación por parte del funcionario, ya sea del Poder Judicial o del Ministerio Público. Claro. Pero en un caso específico. Ahora, cuando usted va a reclamar por la generalidad de los casos, obviamente que aquí lo que usted pretende es, aunque lo niegue, o lo que raya en el discurso es la impunidad. Entonces, mire, la responsabilidad de los médicos es un principio de derecho, porque no es para los médicos, es generalizado. Hay un principio de no discriminación en la aplicación de la ley. La ley es igual para todos y el que incumpla la ley debe ser castigado. No importa que sea médico, que sea político, que sea abogado, que sea ingeniero, no importa lo que sea, el incumplimiento de la norma lleva una sanción. De lo contrario, sería violar el principio de no discriminación que está en todas las constituciones modernas. Entonces, por eso los médicos no pueden ser privilegiados en ese aspecto. Obviamente, la responsabilidad de los médicos viene dada por sus acciones u omisiones en el ejercicio de su función médica, porque como a ellos se le atribuye un conocimiento, ¿verdad? La exigencia, el deber de cuidado al médico es mayor que a cualquier otro que no tenga un conocimiento, pero eso ocurre contra todo el que tenga un conocimiento técnico. Claro. No solamente para el médico. Por eso ellos pueden reclamar reivindicaciones. Por eso ellos pueden pedir mayores beneficios a la clase médica. Porque es una clase que estudió, tiene, en función de su capacidad, debe tener un privilegio económico superior a cualquier otro. Eso es la clase médica. Ahora bien, económico, no ante la ley. No puede haber privilegio ante la ley. ¿Qué ocurre? Que en el momento
en que tú como médico cometes una acción o omisión, tú eres responsable personalmente por lo que haces. Personalmente, porque también hay un principio penal, en derecho penal, que es la responsabilidad penal, ¿verdad? La personalidad, es decir, de la pena. La pena es personalmente para quien cometa el hecho. Claro. Nadie puede ser castigado por el hecho ajeno. Ese es el principio, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Ya eso se dejó de lado. Obviamente, y sobre todo en el tema médico, los que intervienen, el equipo médico que intervienen, precisamente por el principio de falta del deber de cuidado que le está dado a ese equipo, puede ser quien cometa la falta también exclusivamente condenado. Es decir, exclusivamente condenado. Pero el que cometa la falta del deber de cuidado, incluyendo el propio médico, porque ya habíamos dicho que pueden ser condenados por acciones u omisiones. Y la mala práctica médica están ahí, no vamos a citar las sentencias que existen al respecto. Es decir, todo eso se contempla incluso, esto es lo más chistoso, desde el primer tratado escrito deontológico jurídico, que fue el Código de Hammurabi. De ahí en adelante, a los médicos, todas las sociedades le han requerido una mayor observancia, porque también tienen económicamente un mayor privilegio, cobran por eso. Y reiteramos, todo el que es técnico en un área, todo el que tiene mayor conocimiento, se le exige mayor deber de cuidado en función del conocimiento que tiene. Los médicos tienen que tener cuidado cómo hacen su reclamación. Probablemente, si hubieran emitido un comunicado de prensa en la que hubiera colaborado un abogado que diga, miren, nosotros no, y expliquen, nosotros lo que queremos evitar es que en tal principio, en tal interpretación de la norma, los jueces no se extiendan, sino que se adapten a lo que dice la ley o a la interpretación doctrinaria preponderante, predominante en la época, o a lo que, o sea, hubieran consultado a un abogado o a un grupo de abogados que deben tenerlo muy buenos incluso, y hubiesen metido un comunicado que explique que ellos no están pidiendo impunidad, sino una mayor observancia en cuanto a este principio jurídico determinado, pues ahí tendría sentido. Pero cuando se ven movilizaciones, se ven pancartas, como cuando reclaman salarios. Exacto, se parece a la exigencia de reclamo de salarios. Exacto. Que son exigencias que son sí o sí. Y que son inclusive advertencias que el propio gremio médico ha hecho para posteriormente entonces hacer un paro. Y tienen que tener cuidado para hacer esta reclamación. Eso es lo que quería decir con relación a... ¿Tú sabes por qué es muy importante eso que dices de tener cuidado? Porque en asuntos de medicina, cosas que tienen que ver con la vida, no podemos encajar las normas de manera cuadrada. Las variables que se dan en unos procesos. Señores, eso es como el abogado que dicen que la familia le dice, usted no hizo su trabajo porque usted no lo sacó, tu decisión. Lo que tú estás haciendo depende de un tercero, no necesariamente de ti, por mejor que tú hagas tu práctica. A los médicos, ningún médico quiere que se le muera un paciente. Porque no estudian para eso, estudian para salvar vidas, no para que se le muera a nadie. Claro, no vamos a encajar a todos en el mismo saco, porque hay médicos que son irresponsables como todas las personas en la vida, pero en sentido genérico el principio es que tú estás ahí para salvaguardar la vida de una persona. Y ese es el éxito de un procedimiento, ese es el éxito de un médico, lo que le da prestigio. No que se le han muerto 5, es que ha salvado 20, o ha salvado 1, o 2 o 3. Entonces, creo que, así como tú dices, la legislación, la norma, la interpretación, 2 y 2 no son 4. En sentido general, en derecho, eso no se da, porque las circunstancias no necesariamente son, por eso está la jurisprudencia. Por eso están las interpretaciones, por eso están lo que dicen los juristas. Porque muchas veces la norma te pone unos límites que no encaja dentro de las situaciones que realmente están pasando, pero tú tienes que hacerlo entrar dentro de la norma. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que los médicos tienen que buscar otros medios. O ser cuidadosos. Ser cuidadosos, porque parece un reclamo populista. Sí, exacto. Parece un reclamo populista y muchas cosas que han logrado ellos en conjunto para el bien común de su comunidad. En esos pleitos, en esos levantamientos, cuando paralizan el sistema de salud. Yo he escuchado médicos que decir, no, tengo que tener cuidado con el gremio porque me paraliza el sistema de salud. Tienen ese poder porque tienen esa unidad. Pero en este caso el reclamo es distinto y creo que tiene que ser enfocado desde un punto de vista mucho más profesional, jurídico, orientado a tener una solución que de verdad... O no una solución, esa no es la palabra, sería como
como buscar el medio para que las cosas sean interpretadas en la justa medida en la que pasan las situaciones, porque son demasiadas variables. Así es. Mira, yo no puedo ser objetivo cuando hablo de los médicos. Perdón, Manzano, yo tampoco en algunos aspectos, pero es una realidad. No, lo que pasa es que yo tengo un hermano médico que trabaja en unidades de cuidados intensivos. Entonces, obviamente siempre en mi emisión, con mucha prudencia, yo trato de ser objetivo, pero no puedo ser objetivo en todos los aspectos porque también soy humano. Pero mira, sí voy a resaltar una diferencia notable en lo que es negligencia e imprudencia. La negligencia es aquella inadvertencia y puesta en peligro que tú haces de manera razonable. Y la imprudencia es cuando tú no adviertes porque no te dio la gana haber observado lo que tú sabes. Si un médico llega borracho a un procedimiento, claro, él sabe y alerta y pone la medida del riesgo. Entonces él está siendo imprudente. claro. Una persona que anda a alta velocidad en donde sabe todos los días que hay una escuela de niños o pone un niño en el capó de un carro, está siendo imprudente. Es decir, lleva sin querer que se cometa un hecho, pero él mismo coloca... Sus acciones inciden directamente. Claro, él mismo se coloca de manera imprudentemente en una puesta en riesgo o peligro. En un mapa de riesgo él está allá arriba, en la cúspide. Sí, entonces la primera sí es asegurable, dentro del plano de que los procedimientos médicos todos deben de estar en seguro. Yo creo que uno de los avances que ha dado la humanidad es ese, llevar en un plano objetivo el riesgo y usted asegura la actividad que usted hace. Ahora bien, los médicos en las condiciones, sobre todo los médicos que están en hospitales públicos, no tienen todas las condiciones de salud, de salubridad, no tienen todas las condiciones que deberían tener. Y esta sentencia viene a destapar un tema que quizás de manera inadvertida la sociedad no ha visto. Hay una falta de regulación, una falta de atención, de falta de resolución. El siglo XXI lo que ha traído es un desplazamiento de la regulación en los temas técnicos hacia un tema de resolución. Usted capacita como legislador a un ministerio y ese ministerio trae resoluciones. ¿Por qué? Porque si se lo deja al legislador, el legislador, de hecho ya, yo creo que en 50 años o en 100 años, los legisladores no van a existir, porque es que no hay forma de prever de manera técnica la regulación y el conocimiento de cada cosa que se vaya a regular. Entonces ya la democracia no debe de descansar en ese grupo de gente que no está haciendo nada. ¿Y cómo se nos la ley? cuesta. ¿Cómo hacemos la ley? Hay un mecanismo de unificar eso en vez de hacerlo bicameral, porque no funciona. Mira, Edison, yo estaba viendo un análisis económico de las leyes, donde yo concluí que las leyes orgánicas son un fraude. Las leyes orgánicas necesitan una mayoría que no se pueden nunca colocar. Por ejemplo, la Constitución prevé más de 37 leyes orgánicas y no se han producido una. Hay plebiscito, 14 años sin ley de referéndum, porque necesita una ley orgánica. Por favor, Manzano, la señora que no está esperando a Fausto para poner limpiar, que es una ley orgánica, díselo, por favor, que ella no sabe. Sí, claro. Y el señor de la fruta tampoco. No, dígaselo usted. Dígale. Una ley orgánica es una ley que necesita las 3/4 partes. Es decir, las 3/4 partes. 2/3 partes o 3/3 partes. Una mayoría diferenciada de la ley ordinaria. Una mayoría especial, porque se supone que esta ley... No, mi hermano cree que lo aclaró y lo que vino fue a enredar a la mujer de la fruta. No. Una mayoría cualificada. No, una mayoría diferente. Ahora sí. Se necesita 50 más 1. Lo que se requiere al final es, ahí. o lo que se pretende es que
en términos democráticos, la elección de esa ley, es decir, el voto de esa ley, sea diferente a los demás por lo que contiene la ley, por el contenido de la ley. En definitiva es eso. Entonces, Manzano dice que en definitiva... Eso es un fraude. Mira, hay un artículo que yo se los recomiendo. Wow, se me olvidó el nombre del autor. Que escribió cómo, por ejemplo, los tribunales constitucionales miden por año las violaciones a los derechos. Y el derecho que más se invoca es el derecho a la igualdad. Y el que más se pronuncia, sí. Ni siquiera el debido proceso. No, tienes razón. Entonces, ahí se analiza desde el punto de vista económico, el análisis económico de la Constitución, de que las leyes orgánicas vienen a ser un fraude. ¿Por qué? Porque no hay una mayoría tan consensuada, salvo en El Salvador, que se tiene una mayoría absoluta, es una monarquía, salvo en Rusia, que eso es una dictadura, salvo en esos países, la mayoría es absoluta. Entonces, ese juego de contrapeso no lo hay. Entonces, para tú reformar una ley o crear una ley, como por ejemplo la General de Salud, y crear responsabilidad médica de manera... Nosotros tenemos a Gilberto Gío. Sí. Señores, Gilberto Gío excelente, es el mejor abogado del Caribe y uno de los mejores de Hispanoamérica que tiene, y es dominicano. Sí. Gilberto Gío, que trabaja en la firma amiga de Pellerano, ha trabajado, ha venido aquí a discutir la parte médica, ha compendiado toda la jurisprudencia y ha establecido y ha reconocido que la responsabilidad médica debe de existir. Pero ¿en qué medida pueden los tribunales, sin una expertise, sin un razonamiento? Eso debería de estar en manos de un cuerpo especializado para que determine en la praxis. No todo debe llevarse a juicio. Eso ya debería de tener un seguro, riesgo, responsabilidad. Sí, Lancha, pero lo que pasa es que aquí lo que está en juego es algo que tú no puedes devolver para atrás, que es la vida. Es decir, aquí los errores constituyen el punto final de la historia de cualquier persona. Entonces tú tienes que tener cuidado con los errores. El problema es sistémico. Primero, yo sé que aquí hay muy buenos médicos, aquí hay excelentes médicos, pero también es posible que exista una gran cantidad de médicos que no tengan la pericia suficiente para estar en lugares donde... Hermano, existir por sí mismo es una tragedia. Entonces, lo que quiero decir... Entonces, no me venga a decir, porque es que me lo está tratando con paño tibio, con ese discurso lindo, porque tú tienes un discurso bonito. Ya yo tengo 5 minutos y siempre, y era así con mi mamá. Él me decía, doña, usted sabe que es su hijo. Usted sabe, usted lo conoce. Era así que me destruía los argumentos. Pero en realidad... Te voy a decir algo, es cierto, pero debe de ser simple, porque después que una gente pasa por un proceso médico donde pierde a un ser querido, el proceso judicial es traumático. Lo que pasa es que nosotros los abogados estamos acostumbrados a ese proceso traumático legal. Es que estamos acostumbrados a eso. Hemos deshumanizado todos los procesos porque el proceso judicial deshumaniza. Bueno, pero hay un problema con los procedimientos médicos que también se le atribuye una deshumanización también, porque llega un momento que hay médicos que lo que ven es dinero. Yo no estoy diciendo que aplique para todo. Aquí hay muchos médicos que tienen un alto nivel de humanización, claro, de conciencia, de empatía, de responsabilidad. Sí, así es. Pero hay una gran cantidad de médicos que son, inclusive de clínicas privadas, en este país, a diferencia de otros países más desarrollados, que lo primero que ponen adelante es el dinero. Entonces, tú vas a una clínica y fácil que te mueres porque no tienes 2 millones de pesos. Y hasta que no aparezca, aunque sea una tarjeta, a ti no te ponen la mano y tú te estás muriendo. En 20 minutos, en 30 minutos te mueres porque con una tarjeta, sin una tarjeta no te resuelve. Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad. Ocurre que esa persona muere, el sistema lo mata, porque el sistema se supone que debe brindar, según la Constitución, los servicios básicos a la ciudadanía. O sea, sobre todo en este siglo, ya nosotros tenemos que entender que lo básico, por lo menos, el sistema debe proveerlo. Debe proveer por lo menos alimentación, inclusive al que no lo tenga, al que no trabaje, incluso debe haber ayudas sociales para esos fines. Debe proveer salud, aquel que no tenga seguro médico y todo lo demás. Debe proveer lo básico, alimentación, salud y vivienda, eso es lo básico. Sin contar que otros países desarrollados proveen otras cosas incluso. Pero digamos que aquí lo que se aspira es a vivienda digna, es decir, donde te pueda llegar electricidad para que tú no te mueras de frío ni te mueras de calor, dependiendo de dónde vivas, ¿verdad? Una salud
salud, es decir, que tú tengas un problema y tú vayas a un lugar y gratuitamente el Estado te sirva, alimentación y seguridad, eso es lo que la gente pide, la gente no pide más nada de ahí. Si eso se resuelve, no hay problema. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que en el tema de los médicos hay un deber también. Yo sé que hay un deber económico, pero también hay un deber, o sea, hay una necesidad económica, los médicos tienen que vivir y ellos se han ocupado de hacer sentirse con eso. Han hecho su reclamación en ese sentido. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí hay una deshumanización también del sistema de salud. Porque ahora mismo, bueno, hay un caso muy famoso de una persona que lo llevaron a una clínica y no tenía dinero y no lo atendieron. Cuando llegó a la otra murió. Hay 1000 casos. Hay 1000 casos al respecto. Pero eso tiene que ver ya con el sistema, con las clínicas. Ahora vamos con el médico personal, el instituto personal. El médico. Yo entiendo que muchos médicos tienen muy buena capacidad, pero otros quizás no son tan capacitados y asumen responsabilidades que no pueden asumir. Como tú dices, Manzano, usted tiene un procedimiento médico mañana, usted hoy no puede tomar. Usted tiene que cuidar, usted es un cirujano, tiene que cuidar su mano. Porque usted depende de 1 milímetro para acá, 1 milímetro para allá. Hace la diferencia. Depende de la vida de una persona. Tú tienes que importantizar eso, no solamente porque tú seas una persona responsable personalmente, sino porque tú sepas que si no lo haces tendrás una consecuencia. Porque a ti se te exige un mayor deber porque tú tienes un mayor conocimiento. Y el deber de cuidado aumenta en función de la capacidad. Es decir, yo no puedo exigirle a un carnicero que me hizo un corte de mal de una carne, a un cirujano lo mismo. Porque la responsabilidad para el médico es superior por el nivel primero, el bien jurídico que tiene en la mano, que es la vida de la persona. Segundo, el nivel de capacidad que se le atribuye. Y por esa capacidad él tiene mayor beneficio porque no cobra igual que un carnicero. Él tiene mayor privilegio económico y social en función de esa capacidad. Ahora, esa capacidad te imprime una responsabilidad que tú tienes que ejecutar. Entonces, cuando tú vayas a reclamar eso a la Suprema Corte de Justicia, tú no puedes dejar de lado eso. Tú tienes que explicar eso. Entonces, y exigir a las universidades, el colegio médico debe exigirse, algo que hicieron los abogados, por cierto, claro, debo decirte, sobre todo en el sistema de justicia. Eso de la Escuela Nacional de la Judicatura. Eso es espectacular. Sí, sí, claro. Porque ahí, por ejemplo, los jueces se someten 2 años antes a una preparación intensiva y salen de ahí preparados. Claro, los médicos estudian mucho, a mí me consta. Y la pasantía de los médicos también, o sea, yo sé que es exigente. Pero lo que quiero decir es que el deber de cuidado de un profesional de esa magnitud no debe ignorarse. Y ese reclamo tiene que ser cuidadoso como lo hace, porque se puede malinterpretar como al efecto. La sociedad lo está malinterpretando ahora mismo. Pero espérate. Los médicos ahora mismo están malinterpretando. Quizás lo que ellos quieren decir no es eso. Pero como lo están diciendo y como lo están haciendo, la gente interpreta otra vaina. Pero déjame rescatar a lo que dijo Manzano, y es que tenemos que ver las cosas en perspectiva. Sí, te voy a rescatar. Por favor. En perspectiva. Los medios, y vamos a hablar, no me voy a referir a las clínicas privadas porque eso es otro tema. Y lamentablemente la deshumanización ahí es donde más se ve porque eso realmente es un negocio. Tú puedes llegar muriéndote y si tú no tienes tanto para hacer un depósito para atenderte, tú simplemente no te atiendes. Entonces el ciudadano se ve en la necesidad de ir a un hospital donde las condiciones necesariamente no están dadas. Muchas cosas han avanzado, muchas cosas se han arreglado. Pero te voy a decir algo, vamos a mirar el Estado desde este punto de vista, no solamente en la capacitación de los médicos, porque ellos pasan por un proceso donde el Estado está involucrado en todo el camino de hasta llegar a tener un S4, una residencia médica. El Estado está involucrado en todo eso. Entonces, por ejemplo, la noticia decía que una persona se contagió de una bacteria. Están condenando al hospital y el médico. ¿Qué tipo de responsabilidad tú puedes indicarle a un médico que no tiene control de las cosas que pasan en el ambiente con los medios, que tiene que trabajar con los medios que tiene? Señores, aquí hay hospitales que son famosos. El Darío Contreras, te voy a poner un ejemplo que es bastante popular, donde dice que ahí esos médicos que están ahí hacen gente. Literalmente con lo que tienen, con lo que tengan. Yo he escuchado médicos internacionales que han venido aquí a cosas de práctica y ellos dicen, yo no sé cómo lo hacen. Porque cuando están en otros países más desarrollados, el Estado les provee todos los medios que tienen, todo lo que necesitan para hacer las prácticas. Aquí, muchos médicos tienen que salir adelante inventando, tratando, buscando la forma. Es difícil. ¿Cómo tú controlas una bacteria en un hospital público? ¿Hasta dónde tú puedes decirle a un médico que, mira, tú fuiste responsable porque utilizaste unos equipos que tenían una bacteria? ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo lo controlo? Entonces tengo la disyuntiva. No sé si tiene la bacteria, pero tengo que intubarlo. ¿Qué hago?
Manzano dijo algo ahorita importante, citó a un amigo nuestro común, que Gilberto Gio. Gilberto Gio siempre habla de los protocolos. Claro. Es decir, hay protocolos y como yo dije por en eso digo la incidencia del Estado en ese sentido. Claro, como yo dije en principio en mi comentario inicial, la personalidad de la pena implica que las personas son responsables por lo que hacen directamente. Entonces, obviamente, lo que habría que ver si hubo un salto de protocolo. Es decir, el médico tiene, y el equipo médico tiene que esterilizar los instrumentos. El médico, por ejemplo, dejar una gasa en una operación. ¿Tú crees que eso puede ser algo del hospital? Pero hay que ver ese círculo, como tú dices, de protocolo. ¿Es el que va a operar que tiene que hacer eso? Bueno, lo que habría que ver es el protocolo. Ahora, él es el responsable de la operación porque él debe verificar la operación. Lo que quiero decirte es, y como dije originalmente, él es responsable por el hecho propio. Él es responsable por el hecho propio. Por su acción u omisión, él sería responsable. Ahora bien, el equipo sería responsable en la medida en que falta el deber de cuidado. Bueno, usted no cuidó de esterilizar, esa responsabilidad es suya. ¿Me entiende? Y el centro médico, la clínica, será responsable también por su hecho, o sea, o por lo que se le pueda atribuir. En el sentido, bueno, hay una bacteria. Usted no tiene quizá la capacidad del área para cirugía porque el área no tiene el suficiente frío que necesita, porque obviamente es un ambiente frío para matar cualquier bacteria. O se te fue la luz, o tú no tenías una planta de reemplazo, o lo que sea. O tú no verificaste que el amperaje era ideal para que... Cualquier detalle que sea administrativo también propio de la administración, no necesariamente del médico. Pero en definitiva, el sistema tiene que operar de forma tan armónica que si fallece la persona no fuera por causa de algo atribuible a ninguno de los participantes, sino obviamente como son profesionales de medio y no de resultados, es porque utilizaron todos los medios que había a su alcance y aún así no obtuvieron el resultado esperado. Lo que pasa es, señores, que estamos olvidando que es una sociedad del riesgo. En la sociedad en la que vivimos, la preponderancia es la existencia de la sociedad del riesgo. Por eso los seguros están enmarcados para los buques mercantes, riesgo, seguro. La previsibilidad de los accidentes de tránsito, riesgo, seguro. Y hacia ahí debe de ir el tema médico. El tema médico es el desplazamiento porque el Estado, según las teorías de Joseph Stiglitz, dejó que todas las actividades de importancia las manejaran las empresas. Ya el Estado solamente se maneja el monopolio de la seguridad y de poner la pena. Y en Estados Unidos solo queda una sola cárcel que no esté en mano privada. Adelante. Tenemos una llamada, vamos a ver. Sí, buenas, Legal Radio. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días. Felicitaciones por el programa. Gracias. Por el monólogo. Excelente. Gracias, adelante. Hermano, oye, los médicos dominicanos son unos héroes. Hay que ir a los hospitales. Oye, nosotros vivimos en un estado peor que de guerra, con todos estos motoristas que llegan despedazados a los hospitales, que tienen colapsados los quirófanos y todos los hospitales del país, y muchas clínicas también, señores. Entonces, en medio de una situación peor que una guerra que se está viviendo en República Dominicana, con este exceso de motoristas, oye, que no respetan nada, un caos total, que se le puede pedir a un médico que está trabajando encima de una situación peor que una guerra, que se le puede pedir. Oye, demasiado hacen los médicos de este país. Demasiado. Ahí está su comentario. Y los hospitales, vayan a los hospitales para que ustedes vean qué es lo que hay ahí. Muchas gracias. Siempre. Tenemos otra llamada. Sí. Adelante, ¿quién nos habla y de dónde? Saludos. Daviana Bello. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, te habla tu hermano Enoé Domínguez. Hola, Enoé, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Enoé es un reconocido abogado de las áreas financieras y tributarias del país, una persona muy querida. Adelante, Enoé. Adelante, Enoé. Mira, le felicito por el trabajo que están haciendo. Solo acotar algo. Mira, en todo el debate que ustedes están planteando, están dejando, desde mi humilde opinión, están dejando de lado algo. Y lo que están dejando es de un ciudadano que va y se somete a una clínica privada o a un hospital confiando en que quien le va a atender va a aplicar todos los recursos necesarios y su conocimiento para resolverle un tema de salud por el cual está pagando
sea a través de la seguridad social o a través de un seguro privado, y ese ciudadano en el comentario lo están obviando. Lo que dijo el caballero al inicio en su primer comentario es totalmente atinado. El colegio médico, y yo tengo familiares bien cercanas que son médicos, que me han acabado por mi punto de partida con estos casos. El colegio médico, los médicos como tal, no pueden estar exentos de sus responsabilidades. Aquí lo que se está ventilando en esta sentencia son malas prácticas, y para nadie es un secreto que la salud privada en República Dominicana se ha convertido en un negocio aberrante como un taller de mecánica o de tapicería o cualquier otro negocio. Está totalmente deshumanizado. Entonces aquí lo que se está planteando es una mala práctica por inobservancia o por aplicación de un protocolo no debido, o que no se preveyó previamente, valga la redundancia, todo lo que tenía que haberse previsto desde el punto de vista del protocolo médico. Entonces, hay otro elemento. Nosotros estamos viendo en todo este debate el tema de la seguridad social. Este país está postrado, y ahora voy a hacer carnicería de mi propio sector, está postrado el sector financiero, que es el que maneja tanto los fondos de pensiones como las administradoras de riesgo de salud. Todo esto, si tú no tienes un buen seguro y si tú no tienes una buena tarjeta de crédito, aquí la salud médica está de espalda a atenderte a ti como ciudadano que está contribuyendo con los impuestos para que ese servicio funcione. Entonces, a esta clínica y a este hospital no le han dictado una sentencia, sea la Suprema Corte de Justicia, en este caso de la tercera sala, o la Corte Civil, que conoció, por ejemplo, el caso que acaba de hacer el día de ayer condenado la clínica Hospitén. No es porque ellos aplicaron algo tan sencillo, no, es que hay muerte debido a una mala práctica médica. Entonces, eso hay que reconocerlo, y reconocer que ese ciudadano que fue y pagó por un servicio y que fue y que se sometió a la mano de un médico, él también tiene que ser tutelado. Entonces, yo creo en ese Estado regulador, pero en el Estado regulador que no mire para un lado y para el otro sí. A uno sí, a uno no, es a todo. Entonces, ese tema hay que verlo con pinza, y el precedente que esto crea desde el punto de vista jurídico, la sociedad tiene que verlo y observarlo bien detenido, porque tampoco no se puede hacer un festín ahora. No puede ser un festín de alguien quien está haciendo su trabajo correctamente. Entonces, esas sentencias crean un precedente de un antes y un después al sector médico en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Genoe, por tu participación. Mira, brillante, y debe de venir aquí al programa como invitado. Brillante. Genoe, tú estás escuchando, ¿verdad? Después no me digas. Hay que sentar las bases de lo siguiente. Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, una sola, no es jurisprudencia. Una jurisprudencia es un carácter reiterado en el tiempo para que se vuelva constante, porque usted ni siquiera la República Dominicana en el orden casacional ha abierto como una omisión la violación de una jurisprudencia. Solamente se viola la ley y los jueces atienden la ley. Lo segundo es, Herrari publica un libro que se llama Los retos del siglo XXI, y en su prólogo dice que la guerra de Al-Qaeda, cuando dieron las Torres Gemelas, murieron 2.998 personas, y que la diabetes al año mata 20 millones de personas. Sin embargo, en la primera se ha invertido el presupuesto, el Producto Interno Bruto de 100 países durante 100 años, y en la Segunda Guerra, es decir, contra la diabetes, no se ha invertido ni siquiera el 1%. ¿Qué eso quiere decir? Los políticos tienen la responsabilidad de reenfocar, pero como les dije, hay una sociedad de miedo, una sociedad de falta de responsabilidad del debate real de las cosas. No se dejen confundir. Debe de seguir privatizada la salud. Debe de seguir privatizada. Bueno, esa es la idea del distinguido amigo Manzano. Vamos a una pausa y regresamos con el plato fuerte de este sábado. Escucha.